genial, porque fue tanto lo que se generó en este panel. Empezamos a especular que incluso Rodrigo Wainwright podía ser el personaje de Felipe Camiroaga. El señor Risenberg habló detalle de que era una coproducción chileno-mexicana. Ahora cuenta que Lucero... Yo estoy enredada, abuela, porque este tema es como, no sé, me huele como extraño. Bueno. ¿Qué pasa, abuela? Eso ya me bueno, eso ya me dio miedo. ¿Qué pasó, abuela? No, muy malo. Lo que puedo decirles en televisión es que yo trabajé con el señor Risenberg. ¿Verdad? No quiero saber nada. Y trabajé justamente en un proyecto en el que el conductor era Felipe Camiroaga. De hecho, sale en la biografía, usted no sabe. ¿Castigo en verano? Castigo en verano, que fue, entiendo, la primera y última vez que Felipe Camiroaga aceptó trabajar con el señor Risenberg. En ese periodo de ese programa, Castigo en Verano, es importante para este tema, fíjense, es muy importante en realidad en este país que no tiene historia, no tiene memoria, ¿no? ¿Ya? Porque yo terminé a corto andar siendo la conductora junto con Felipe de ese programa. La conductora originalmente era Estela Mora, ¿ya? ¿Verdad? Que no soportó algo que no les mencionaré y se fue del programa. Y Televisión Nacional me pidió a mí que condujera junto a Felipe, a petición de Felipe, ese programa. ¿En serio? A petición de Felipe. A petición de Felipe. Y, sí. abuela, perdón, cortito, ¿no aguantó una falta de respeto, una proposición deshonrosa, una luz pequeña? No, está documentado, se puede buscar incluso si quieren, pero yo preferiría no referirme a eso. Ok. Porque Estela Mora salió rápidamente de ese proyecto. Ok. ¿Ya? Dale, que lo busca todo. Ese fue una historia increíble, la de Castigo en Verano, de la cual uno podría hacer varios capítulos del tras bambalina de Castigo en Verano, porque pasaron muchas cosas que tuvieron repercusión posterior en la televisión chilena. Entre otras que fue el gran fracaso en la vida de Felipe Camiroaga. Fue una después de lo cual quedó durante mucho tiempo sin pantalla. Quedó muy down. Y les quiero decir, solo para los efectos de la nota que acabamos de ver y el tema que estamos tratando, de que durante todo ese tiempo, que fueron aproximadamente 4 meses de conducir juntos con Felipe, Felipito lindo. estuvimos muy unidos porque teníamos que estar muchas horas al día juntos con Felipe, y gran parte de esas horas con testigos, a diferencia de otras señoritas que ya las pasé escuchando las quejas de Felipe Camiroaga profesionales respecto del trabajo de Sergio Risa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me parecía casi irónico que alguien que Felipe Camiroaga no respetaba, vamos a decirlo en los términos más elegantes posibles, haciendo un esfuerzo, ¿ya? Fuera a conducir una serie sobre la vida de Felipe Camiroaga. Abuelita, Es decir, casi me atrevería a decir yo que Felipe Camiroaga, desde el más allá, se debe haber asegurado de que no se hiciera esta serie. ¿Por qué entonces dirigida por- Risenberg lanza esta información acá, en este programa, y con tanta insistencia? Porque yo recuerdo haber estado... Fue en los primeros días de que yo estaba conduciendo el programa el año pasado, en julio, y él insistía, hoy tengo una exclusiva, voy a decir esto, ¿te acuerdas? Contó acá, Momento? sí. Y voy a contar algo, porque me llamaron desde fuera de Chile, nosotros como, wow, qué heavy, impactados, porque se cumplía nuevamente otro aniversario en el mes de septiembre de la muerte de Felipe. ¿Por qué entonces él lanzó algo si no tenía asidero? a ver, en esa época Sergio dijo que estaba conversando con la gente de Sony. ¿Te acuerdas que de hecho supuestamente vino gente de Sony? Nosotros tuvimos en su momento declaraciones de un representante de Sony acá en Chile para hablar. Se llamó a gente a hacer el casting. De hecho, uno de los nombres que el señor Risenberg estaba concertando para actuar era Francisco Undurraga. Francisco Undurraga, que el año pasado no era la Francisca que todos conocemos, esta bomba sexy. El señor Risenberg se consiguió el teléfono de ella para poder contactarla para que tuviera un personaje en esta serie. O sea, había un trabajo medio avanzado. Pero yo tengo una pregunta para la abuelita. Porque si usted dice que Felipe Camiroaga, tal vez, desde el más allá, incluso se preocupó de que esta serie a cargo del señor Risenberg no viera la luz, ¿cómo se lleva Felipe Camiroaga con Iván Núñez, abuelita? Bobito, ¿por qué esa pregunta? ¿Qué tiene que ver Iván Núñez? Porque si bien no vamos a tener una serie internacional de Felipe Camiroaga, el próximo proyecto
laboral en Chilevisión del señor Iván Núñez tiene mucho que ver con Felipe Camiroaga. Ah, El señor Iván Núñez va a lanzar un programa sobre biografías en Chilevisión, muy al estilo del Biografías de Canal 13. Y una de las biografías que ellos preparan, es más, con la que les gustaría partir este ciclo, es de la vida y obra de Felipe Camiroaga. ¿Qué le parece, abuelito? Excelente, me parece. No tengo una información precisa y con testigos de cuál era la opinión de Felipe respecto de Iván Núñez, pero a mí me parece que él es un periodista con la experiencia suficiente y con la experiencia en farándula suficiente para poder hacer una muy buena versión del programa Biografía que incluya personajes que han sido importantes en la televisión. Haciendo un poco de retrofarándula, abuela Alejandra, que me acuerdo que en esa época tú estabas en primer plano, hubo un conflicto bien grande entre Felipe Camiroaga y Iván Núñez, cuando Iván Núñez era el editor de primer plano. Bueno, a ver, yo creo que Iván Núñez es un gran periodista. Yo aprendí mucho de lo que sé hacer en farándula gracias a Iván Núñez, ¿ah? Tengo que decirlo, que la gente lo ve como conductor de noticias muy serio. Claro que en ese tiempo él hacía primer plano y el termómetro. Claro. Por lo tanto, siempre ha mantenido una pata en el periodismo de actualidad y otra pata en el periodismo más de entretención, sin que le reste seriedad a lo que está haciendo, ¿no es cierto?, en farándula, ni tampoco transformándolo en un personaje que le tenga miedo a la frivolidad, por decirlo de alguna manera. Es un personaje que tiene mucho respeto de la cultura popular. Por lo tanto, creo que él es un gran nombre, por cierto, para hacer eso. Pero que no tiene, y quizás estos problemas que uno podría haber tenido a lo largo de todos nosotros pudimos haber tenido un problema con Felipe Camiroaga, y estábamos hablando de farándula, ¿no es cierto? Yo creo que, pero eso no significa que no nos haga buenas personas para hacer justamente una biografía de él, porque lo que uno tiene que hacer es justamente estar más alejado del personaje, quizás incluso tenerle menos cariño, porque uno va a contar la verdad, entre comillas, porque la verdad es tan difícil, pero va a tratar de ir al pie de lo que fue su vida, y eso siempre puede ser doloroso para alguien. Además, yo no estoy segura, si me permiten, ustedes saben que la abuelita tiene ya un deterioro neurológico importante producto de la edad, pero si no me equivoco, cuando se dieron los problemas más agudos entre Felipe Camiroaga y el programa Primer Plano, Núñez ya no era, el editor periodístico de ese programa. Claro. Yo creo que los problemas más agudos que fue en Israel, ya cuando se agarraron los equipos, en fin, fue posterior, cuando ya Núñez estaba en Televisión Nacional, yo creo. Incluso. Oye, pero esta historia que va a ser relatada en este capítulo de biografías, que Bobito nos golpea con este dato, excelente información, ¿va a ser una historia oficial, Michael? ¿Va a haber entrevistas a familia? ¿Se va a contar algo distinto de lo que pudimos leer el año pasado en estos dos libros que circularon casi en forma paralela en el mes de la patria? ¿Sabes que este programa que no se llama biografías, pero que digo biografías porque al estilo de Canal 13 sobre la vida y obra de distintos personajes, tiene mucho que ver con el que hacían en Canal 13, que en base a entrevistas ellos van a ir recreando la vida de todos los personajes, y claramente tienen que pedirle, una de las metas para este capítulo es pedir autorización a Televisión Nacional de Chile para utilizar ciertas imágenes, esa imagen que a todo el mundo se le aprieta la guata, el último capítulo de Felipe Camiroaga, por ejemplo, en el Buenos Días a Todos, cuando Carola de Moras le pregunta por el clima. O sea, es un trabajo más en conjunto que una no autorizada, es más bien autorizada en base a los amigos que hablan. Bueno, hay mucha gente que teoriza acerca de por qué Felipe caló tan hondo en el corazón de la gente. Ustedes saben que ahora en el invierno estuve en Chillán y muchas personas de repente conversando, bueno, todo uno por lo ven que es de la tele y tenía una relación con él. Sí. Él hacía demasiadas obras benéficas sin que se supiera. En forma silenciosa. Financiaba, por ejemplo, estudios de jóvenes, tratamientos médicos, incluso ayudas en cáncer a camarógrafos del canal. Él tenía un corazón tremendamente generoso y grande. Yo creo que por eso a veces las personas más notables se van más rápido para el cielo. En glamorama.cl nos están leyendo, nos están viendo, les mandamos muchos saludos. Y ahí dice, cualquiera que supiera un poquito de la industria televisiva chilena sabía que la supuesta serie sobre Felipe Camiroaga, nunca fue. Mira, es muy probable que este Twitter haya sido escrito por Cristian Faría, editor de esta página, y que fue también uno de los que escribió la biografía. Y justo estaba Cristian yo
leyendo el capítulo que él escribió sobre la relación de Sergio Risenberg con Felipe Camiroaga, quizás a eso se refiere él. Pero tampoco nosotros, a ver, nosotros no podemos poner en duda, y creo que me entiendan, cuando hay un protagonista, una persona que te está diciendo que él, lo llamaron y lo contactaron para hacer esta serie sobre Felipe Camiroaga. Yo entiendo lo que él quiere decir. Claro, si uno lee, que efectivamente yo estaba leyendo justo el capítulo del libro que escribió Cristian y la Ceci, Lo que dice que en el fondo, claro, ellos tuvieron unas peleas monumentales con ese programa Castigo en Verano que le decían, que incluso así le pusieron ellos al capítulo que se refiere a esa parte de la vida de Felipe, que fue uno de los capítulos, ya lo dijo la abuela, más dolorosos para él, porque el canal termina diciéndole, te llamamos. Con esa como la típica que uno dice cuando le dicen en la tele, te llamamos, no te van a llamar más. Y claro, y se metían dentro de una oficina y se ponían a discutir. Y claro, y terminaron muy peleados. Comprendo yo que Glamorama nos tire esta como diciendo cualquiera sabía que no. Pero si está el propio protagonista diciéndote lo que no podéis decirle, oiga, usted es un mentiroso, no sé. Lo que sí está claro, solo un detallito, Jenny, está revisando y me encuentro con un Twitter de Glamorama del 12 de noviembre, donde ellos replican que Sony estaría interesado en realizar serie basada en la vida de Felipe Camiroaga. Solo para que recuerden eso. Ah, mira, qué bueno, guau, que tú siempre estás revisando todo, porque a veces a las personas se les olvidan las cosas que publican. Hay algo que es claro, abuela, Felipe Camiroaga era un hombre tremendamente sensible, emotivo, muy buen amigo, gran hijo también, pero también tenía un tema con la seguridad personal. Y ese fracaso, uno de los primeros que tiene, de los muy pocos en televisión, caló hondo en su autoestima. El tema de Contigo en Verano. Fue terrorífico. O sea, fue algo que caló muy hondo, te diré yo, porque además coincidió con un periodo en el que Felipe todavía no recuperaba, justo el tiempo antes de que él viajara, que ocurrió justo cuando terminó este programa, viajara a recuperar la relación con su mamá. O sea, él tenía muchas vulnerabilidades en ese minuto en su vida personal y le toca hacer este proyecto en el que las peleas con Risenberg en realidad ustedes no se imaginan lo que fueron. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una escena para darles cuenta de una situación. Yo recuerdo un momento en que yo corría de una oficina a la otra porque teníamos que salir al aire, faltaban pocos minutos, y en una oficina estaba Felipe Camiroaga descontento con una pauta, y en la otra oficina estaba Sergio Risenberg tirado en el suelo. ¿Pero cómo? ¿Se había desmayado? ¿Qué le pasó? No, estaba tirado en el suelo porque según él ya no podía más con esta situación, ¿ya? Y yo tenía que hacer de intercomunicador humano entre estas dos personas que tenían que salir al aire juntas, pero atroz, o sea, una situación realmente... No recuerdo haber vivido algo más fuerte en términos de desentendimiento de personas que tienen que hacer un programa juntos. Bueno, es que ese momento, tal como tú contabas, abuela, fue un fracaso, digamos, televisivo, a nivel de imagen también, de una figura que estaba en alza. Felipe había sido trasladado desde RTU, actualmente Chilevisión, para integrarse a Televisión Nacional de Chile, y era como la gran promesa joven, el joven guapo, que había estado detrás de cámaras, que iba a estar enfrente en pantalla, y era como el momento para potenciarse. Claro. Y él nunca estuvo de acuerdo con que Estela Mora, por ejemplo, fuera su coanimadora. Entonces las peleas eran incesantes. Él siempre decía, oye, nos va a ir mal, esto no va a pasar. Y como que insistía, claro, como era el jovencito nuevo, a veces no le hacían caso, versus un director que tenía supuestamente mucha experiencia, por lo tanto como que... Pero peor, que fue recontratado por Televisión Nacional especialmente para ese proyecto, así como diciendo, claro, no, Risenberg se había ido y esto era, pero nos vamos a la segura. Nos vamos con este que había tanto hecho, Felipe como yo, que yo primero era una notera nomás, salté de una notera a conductor del programa, mirábamos y gente como diciendo, pero ¿cómo? ¿Dónde está el éxito? Además, contratan a Estela Mora que venía, y eso es lo más loco, de otro fracaso televisivo y con peleas justamente con gente antigua, ¿no es cierto?, que venía de la dictadura, como Antonio Bodanovich. Ella estaba en Sal y Pimienta y había sido un escándalo como había salido de ahí, justamente por sus peleas con Antonio Bodanovich, quien había calificado de machista, de soberbio, de no sé, un montón de cosas. Sale de ahí y la recontratan para este programa, y por eso ella puso esa cláusula que dice la abuela, que cuando ella se sintiera tocada,
se podía ir. Bueno, recordarle al público que de repente se pierde con esta retrofarándula. Estela Mora fue pareja durante mucho tiempo, esposa incluso de Beto Cuevas, el ex vocalista y líder de la banda La Ley. Sergio Risenberg, después de que anunció acá en Intrusos, de alguna manera ocupó un poco nuestra pantalla para contar acerca de esta serie, luego es contratado por TVN para el programa Más que Dos. Sacó buen rédito de esa noticia. Esta es la explicación que nos da por qué él decide no involucrarse con este proyecto. Está muy bien. En definitiva, el proyecto querían trasladarlo y realizarlo íntegramente en México, con actores mexicanos y con Univisión haciendo de cabeza central de este proyecto. Que a mí no me interesó, lo deseché y bueno, la verdad es que se desvirtuó el proyecto. Yo alcancé a conversar con Cecilia Gutiérrez, que hizo La Vida, escribió La Vida de Felipe Camiroaga, y con Daniela Castaño, quien en principio iba a ser la guionista, pero hecha en México, y al mando de Lucerito a la producción, no me pareció serio y no me interesó. La cosa pasó a ser comandada por Lucerito, y Sony, no tuve más noticias de Sony. La verdad es que uno de los tantos proyectos que quedan en eso, en una intención y que no se concretan, o en la forma como se van a concretar, yo prefiero estar fuera. Yo creo que tenía todos los elementos para transformarse no solo en un atractivo de sintonía, sino en poner en la palestra temas interesantes, de discusión, de análisis. Daba para mucho. Pero una vez más los proyectos se diluyen y ya cuando entra Lucerito a producir esto, que ella iba a ser la productora, sentí que Univisión se iba a aprovechar de la figura de Felipe para reflotar la imagen de Lucerito a raíz del maltrato animal, su afición por la caza, que la hizo incluso no llegar a Viña al festival este año. Chiquillos, acá hay una explicación extraña, porque Lucero, hoy estábamos revisando su historia, estamos tomando contacto con gente que trabaja con Lucero en Chile, porque yo no sé, ¿ella tiene una productora de televisión? ¿Produce contenido? No lo sé. Aguántenme un segundo. ¿Qué pasó? Porque vamos a seguir hablando de este tema, hablando de la vida de Felipe Camiroaga, pero antes ¿Qué pasó? vamos a ir. Emi. ¿A dónde? A otro tema, porque a la vuelta de comerciales vamos a seguir ampliando esta información.